Todos solemos pensar que conocemos a nuestros seres queridos. Construimos relaciones, confiamos los unos en los otros, atravesamos las dificultades de la vida y, al final, afirmamos con confianza: conozco a esta persona, llevamos muchos años juntos. Pero, ¿y si un día lo que parecía absolutamente obvio se derrumba como un castillo de naipes? ¿Y si todo lo que creías cierto resulta ser mentira? ¿Cómo reaccionas cuando tu vida perfecta, tu matrimonio perfecto, del que estabas tan orgulloso, de repente resulta no ser más que una ilusión disfrazada? ¿Cómo sobrevives a ese momento en el que todas tus certezas se convierten en polvo y lo único que te queda es la amargura de la decepción? Siempre había pensado que su matrimonio con su mujer era algo excepcional. Llevaban juntos más de una década y, a sus ojos, su relación era el estandarte de la armonía. Estaba orgulloso de su familia, de sus hijos, de su mujer, que parecía perfecta en todo. Recordando sus momentos juntos, pensaba que habían construido el mundo perfecto. Eran compañeros, amigos, amantes, todo en uno. Él la quería y ella a él. No había grandes conflictos, ni asuntos sin resolver. Estaba seguro de que su relación era inmejorable. Al principio todo era como debe ser en un matrimonio feliz. Todas las noches se sentaban a cenar, hablaban del día, reían, bromeaban y compartían planes para el futuro. Ella siempre le apoyaba en los momentos difíciles y él era su roca. Parecía que lo tenían todo perfecto, como la gente de las revistas. Sí, tenían sus momentos rutinarios, pero ellos, como muchas otras parejas, pensaban que era algo inevitable de la vida cotidiana. Pero seguían creyendo en su cuento de hadas, una relación perfecta que estaba, pensaban, protegida de todas las tormentas. Con el paso de los años, su confianza no hizo más que crecer. Se acostumbró a su presencia, a su sonrisa, a sus palabras cariñosas, pero he aquí lo extraño: ella parecía cada vez más retraída. Pero él no le daba importancia. Estaba ocupado con su trabajo, su familia y siempre se aseguraba a sí mismo que todo iría bien en sus vidas. Tal vez solo estaba cansada, tal vez había tenido un día duro, algo fácil de explicar. Él, en cambio, estaba enamorado, y para él el amor siempre significaba estabilidad y certeza. Y a pesar de los pequeños cambios en su comportamiento, no había notado nada que le hiciera cuestionarse sus sentimientos. Y un día, todo cambia. Comienza con un pequeño y discreto detalle. Una situación ordinaria que podría haber pasado desapercibida. Un hombre llega a casa antes de lo habitual. Normalmente estaba en casa, haciendo las tareas, quedando con él para cenar, pero ese día era diferente. Entra en la vivienda y se da cuenta de que ella no está. La cocina está vacía. El pasillo está en silencio. La llama, pero no contesta. No es propio de ella, siempre tan cariñosa y atenta. Empieza a preocuparse, pensando que le ha pasado algo. Pero al cabo de unos minutos, ella le devuelve la llamada. Su voz es tranquila, pero hay algo en ella que suena diferente de lo habitual. Dice que ha pasado por casa de una amiga y termina rápidamente la conversación. Es extraño, porque nunca antes había escondido cosas así. A la mañana siguiente, él encuentra una carta en su bolso. La carta no era para él, y no era de alguien que le resultara familiar. El nombre que vio allí no podía ser solo una coincidencia. Siente que todo se tensa en su interior, como si algo le pesara. Intenta convencerse de que se trata de un malentendido, pero no puede. Al fin y al cabo, hasta hace unos meses habían hablado de lo importante que era la sinceridad en una relación. Y ahora se encuentra en una situación surrealista en la que lo único que piensa es que ella le oculta algo de su vida. ¿Por qué oculta estas cosas? ¿Por qué empieza a salir a la luz ahora? Él no puede entenderlo. No es solo un secreto, es todo un mundo que no conocía. Siente la ansiedad crecer en su pecho. Pero no puede creer que ella le esté ocultando algo. Quiere pensar que todo se explicará por sí solo, que es solo una coincidencia, que esta persona no importa, que después de todo es solo un error. Pero he aquí que ella no se lo explica. No explica por qué su teléfono estaba sobre la mesa con un mensaje abierto de este hombre desconocido. No explica por qué su mirada se ha vuelto tan distante y sus conversaciones con él tan cortas. En ese momento, se da cuenta de que la imagen perfecta en la que han estado viviendo ha empezado a resquebrajarse. Una pequeña grieta, pero lo suficientemente grande como para hacerle dudar. Ahora sus pensamientos giran en torno a esta idea. ¿Y si todo lo que sabía era una ilusión? ¿Y si todo lo que creía cierto era en realidad una mentira? Con cada nueva sospecha, con cada nuevo descubrimiento, sus sentimientos se vuelven más y más tensos. No sabe cómo ser.
No sabe cómo vivir con este conocimiento si realmente va a descubrir todos sus secretos. No puede entender cómo ha podido ocurrir esto y, lo que es más importante, cómo no se dio cuenta antes. Todo lo que creía tener está ahora en entredicho. Está al borde del abismo. ¿Está preparado para afrontar que su mundo puede venirse abajo? ¿Y si la verdad resulta ser mucho más dolorosa de lo que puede imaginar? Todo empezó sin que nada cambiara en sus vidas. Era una tarde normal como tantas otras. El marido llegó a casa después del trabajo, puso su bolso en el suelo y se quitó los zapatos. Sabía que su mujer ya debería estar en casa. Siempre llegaba un poco antes para hacer la cena y esperarle cuando llegaba del trabajo. Normalmente era alguna conversación ligera sobre cómo había ido el día, y luego se sentaban alrededor de la mesa y mantenían conversaciones que acababan en risas y bromas. Las veladas eran como las de los primeros años de su matrimonio, sin especial excitación, sin sombra de sospecha. Pero aquel día algo iba mal. Abrió la puerta y enseguida sintió el silencio. Había un extraño vacío en el aire. Ella no le recibió en la puerta como de costumbre, no le sonrió, no le preguntó cómo le había ido el día. Era tan diferente de su comportamiento habitual que le llamó la atención de inmediato. «¿Cariño?», gritó, de pie en el umbral. «¿Estás en casa?». Desde algún lugar en las profundidades del apartamento llegó su respuesta. Estaba en la cocina, pero su voz sonaba inusual, demasiado tranquila, casi distante. Algo en su entonación le hizo desconfiar. «Sí, aquí estoy. Voy en un minuto». Se encogió de hombros, pensando que tal vez solo estaba cansada. Eso estaba bien, todo el mundo podía ser un poco distante a veces. No se enfadó, bajó al pasillo y se cambió de ropa. Al cabo de un minuto, ella salió de la cocina, pero su mirada estaba en blanco, cansada, como si no estuviera aquí, sino en algún lugar lejano. «No tienes buen aspecto», comentó él, intentando relajarla y hacerle saber que le importaba. «¿Va todo bien?». Ella asintió, pero su sonrisa no era tan genuina como de costumbre. Parecía fingida, como si se obligara a sonreír. Ni siquiera sabía que le había alertado más, si su mirada o el hecho de que desapareciera tan rápido en la otra habitación. «Estoy un poco cansada», dijo ella, casi sin mirarlo. «Creo que necesito descansar». «¿Has comido?». «No, acabo de llegar», respondió él, sintiendo que un ligero malestar le subía al pecho. Algo iba mal. Era extraño, incluso para ella. Nunca se escondía en otra habitación tan rápido, siempre pasaba tiempo con él, aunque estuviera cansada. Normalmente decía que descansara después de pasar tiempo con él. Se dio cuenta de lo rápido que ella se marchó al dormitorio, y ese momento fue un punto de inflexión para él. Se quedó en la cocina, reflexionando sobre su extraño comportamiento. No entendía por qué se sentía tan distante. Intentó olvidarlo, pero los pensamientos no le abandonaban. Ella siempre había sido tan abierta, tan sincera. Pero aquella noche algo había cambiado. Y él no sabía qué hacer al respecto. Fue tras ella. Abrió la puerta del dormitorio, pero ella no estaba allí. Estaba en el cuarto de baño, con la puerta ligeramente entreabierta. Cuando miró dentro, no la vio, solo su silueta moviéndose entre las sombras. Antes de que pudiera hablar, ella ya había saltado rápidamente fuera del cuarto de baño y bloqueado la puerta con ella. «Yo necesito estar sola un rato», dijo, casi sin mirarle a los ojos. Aquella respuesta era demasiado corta, demasiado extraña para ser cierta. El hombre sintió un escalofrío en el pecho. La conocía lo suficiente como para saber que su comportamiento no era solo cansancio. Y aunque no quería tomarlo como algo serio de inmediato, en su interior crecía la sensación de que había algún misterio, oculto para él. Condujo hacia el trabajo, pero no podía deshacerse del pensamiento de lo que había sucedido la noche anterior. Algo iba mal, pero no sabía lo que era. Al día siguiente volvió a casa temprano. Pensó que tal vez no había tenido tiempo de darse cuenta de todas las pequeñas cosas. Esperaba que sus preocupaciones fueran solo el resultado del cansancio o de su tendencia a preocuparse demasiado. Pero cuando volvió a abrir la puerta, se encontró con el mismo extraño silencio. Y esta vez ella no salió hacia él de inmediato. Seguía sentada en la cocina, pero se sentó de un modo que hacía parecer que estaba esperando algo que él ignoraba. Volvía a estar con él, pero al mismo tiempo como si estuviera lejos. Se acercó a ella y le preguntó con cierta inquietud. «¿Otra vez estás mal? ¿Te ha pasado algo?». Ella levantó la vista un momento, pero la desvió rápidamente. Su rostro estaba tranquilo, pero él no pudo evitar notar cómo sus ojos no se encontraban con los suyos, como si no pudiera o no quisiera mirarle a la cara.
No pasa nada, es que... Creo que necesito algo de tiempo para mí, dijo, obligándose a sonreír de nuevo. No es para tanto. Pero ya no sonaba como lo hacía normalmente. Sintió que sus nervios se tensaban aún más. Sus pensamientos empezaron a correr en círculos. Algo no iba bien. Algo en su comportamiento le alarmaba. Durante los días siguientes, su comportamiento se volvió cada vez más extraño. A veces evitaba mirarle a los ojos. A veces estaba sola consigo misma, sentada en otra habitación, ocultando la mirada cuando le entraba. De vez en cuando empezaba a contar historias sobre su trabajo, pero siempre parecían superficiales y carentes de emoción. Y él, como siempre, intentaba convencerse de que todo iba bien. Estaba demasiado preocupado. Pero cada día esta ansiedad se hacía más fuerte, y sus intentos de ocultar sus dudas se volvieron inútiles. Empezó a notar cada vez más pequeñas cosas que antes no le habrían llamado la atención. Empezó a mirar el móvil mucho más a menudo, pero siempre ocultaba la pantalla cuando él se acercaba. Se volvió más reservada cuando se trataba de sus planes para el fin de semana, e intentaba evitar hablar de dónde había estado y con quién. Entonces, un día, él notó que su mano se crispaba al mirar casualmente su pantalla, y vio un nombre en sus contactos que él no conocía. Intentó ocultar su mirada, pero no pudo. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién es?, preguntó sin apartar la mirada de su teléfono. Ella se congeló, su rostro se puso tenso y ocultó rápidamente la pantalla. Es solo un viejo conocido. No lo conoces, no te preocupes, respondió ella, con la voz un poco tensa, como si intentara convencerlo no solo a él, sino también a sí misma. Él no sabía qué pensar. Estaba confuso. Todo este tiempo había estado tratando de evitar la idea de que algo andaba mal, pero ahora sus sospechas lo mantenían en vilo. No sabía qué pasaba, pero sentía que algo se le ocultaba. Y esta incertidumbre, esta sensación de que la verdad estaba en algún lugar cercano, pero no podía llegar a ella, se había convertido en agonizante para él. Todos los días, al llegar a casa, intentaba no pensar en lo que le preocupaba. Se convencía a sí mismo de que todo eran fantasías suyas, de que ella estaba cansada, de que todo el mundo tiene momentos en los que se despega un poco. Pero no le servía de nada. Seguía notando rarezas en su comportamiento, y cada nueva observación se volvía más y más alarmante. Su vida empezaba a parecerle una novela policíaca inacabada, y lo peor era que ni siquiera sabía por dónde empezar a buscar respuestas. Todos los pequeños malentendidos, las miradas extrañas, los intentos de evitar respuestas. Era como si su propia mujer estuviera jugando algún tipo de juego y él no conociera las reglas. Y esta sensación de tensión creciente le consumía cada vez más. No podía seguir viviendo sin saber la verdad. Sentía que en algún lugar, fuera de su casa, se escondía algo que lo cambiaría todo. Pero, ¿cómo acceder a esa verdad? ¿Cómo abrir la puerta que esconde todas las respuestas? No esperó, pasó a la acción. Sabía que ella siempre dejaba el teléfono sobre la mesa cuando se iba a la otra habitación. No quería ser el quien violara su espacio personal, pero en ese momento su mente le gritaba que necesitaba averiguar la verdad, y mejor ahora que más tarde. Se acercó sigilosamente a la mesa donde ella había dejado su teléfono y, al principio pensando que era algo puntual, lo cogió. Intentó ser cuidadoso, pero tenía las manos tensas y el corazón le latía cada vez más deprisa. Cuando abrió la pantalla, apareció ante sus ojos la misma lista de mensajes perdidos. Mensajes que nunca había mencionado. Mensajes de gente que no conocía. Nombres extraños, incluso algunos números desconocidos. Empezó a revisarlos, y cada nueva conversación empezó a hacerle cuestionarse lo que pensaba de su mujer. Uno de los contactos le llamó la atención. Era un nombre que no había oído nunca. Quiso llamar para averiguar de quién se trataba, pero enseguida se quedó inmóvil, como si alguien invisible le hubiera parado la mano. Dejó el teléfono a un lado y se sentó en una silla. Todo su cuerpo se tensó como una cuerda. Quería creer que solo se trataba de un malentendido, que simplemente estaba chateando con gente que no le resultaba familiar. Pero esos mensajes perdidos, esa extraña correspondencia y, sobre todo, su frecuencia, hablaban de algo mucho más. Ella volvió a la habitación unos minutos más tarde, y él sintió que su corazón se negaba a calmarse. Ella sonreía como siempre, pero ahora su sonrisa le parecía falsa, como si intentara ocultar algo importante. No podía evitar la sensación de que su comportamiento era cada vez más opaco. ¿Estás buscando algo? La voz de ella sonó cautelosa, y él notó que ella miraba rápidamente el teléfono que él acababa de sostener. Sintió un nudo en la garganta. Ella siempre había sido abierta con él,
siempre había compartido todo lo que le molestaba. Pero ahora estaba claro que intentaba ocultar algo. Cada movimiento que hacía, cada mirada se volvía sospechosa. Él no sabía qué hacer al saberlo. Sentía que si seguía buscando, todo saldría a la luz, pero ¿qué pasaría después? Y, lo más importante, ¿quién sería él cuando abriera esa puerta? No, yo, solo pensaba que estabas bien, dijo, apretando los dientes, tratando de ocultar su creciente ansiedad. ¿Va todo bien? Ella asintió, pero no fue un asentimiento sincero. Era solo un gesto, como si intentara asegurarle a él y a sí misma que todo seguía igual. Todo está bien, solo trabajo, respondió ella, pero sus ojos no se encontraron con los de él. De nuevo intentaba apartarse de la conversación, como si no quisiera revelar nada más que eso. Sintió que sus dudas empezaban a crecer, que su mente rebosaba de preguntas. Deseaba poder creerla, pensar que todo era una coincidencia. Pero cuanto más intentaba pensar en ello, más clara se volvía una cosa: había algo oculto, algo que ella no estaba dispuesta a contarle. Durante los días siguientes, su preocupación se hizo cada vez más evidente. Pensó cada vez más en sus extraños mensajes, en el hecho de que su teléfono ya no solo tenía llamadas perdidas, sino que ocultaba nuevos contactos. Empezó a notar que su mirada era cada vez más distante. Todo lo que decía le parecía menos sincero que antes. Cada movimiento de ella le hacía dudar de ella. Entonces, un día volvió a mirar su teléfono cuando ella no estaba en casa. Esta vez sabía que tenía que verlo todo o su mente no descansaría. Abrió de nuevo la lista de mensajes. Notó un nuevo nombre en sus contactos, un nombre que inmediatamente llamó su atención. Leyó los últimos mensajes y se dio cuenta de que no era cualquiera, sino alguien muy cercano a ella. Todo lo que creía saber se desmoronaba ante sus ojos. Esto era demasiado para él. No sabía qué hacer. Sabía que si ella no decía la verdad, él no sería capaz de vivir con ella. Pero, ¿y si esa verdad resultaba demasiado dolorosa? ¿Y si ella estaba implicada en algo mucho más grave de lo que él podía imaginar? Su conflicto interior era cada vez más intenso. Quería creerla, pero no podía. No sabía cómo decirle que sabía lo que escondía su teléfono, ni cuál sería su reacción cuando por fin le contara sus secretos. Pero ahora, más que nunca, sentía que no podía permanecer en la oscuridad. No podía permitirse el lujo de no descubrir lo que ella ocultaba. A cada paso, a cada nuevo descubrimiento, su mundo se volvía cada vez menos estable. No sabía qué ocultaba su mujer, pero esa sensación de que, después de todo, podría descubrirse la verdad era cada vez más obsesiva. Cuanto más intentaba evitar la verdad, más se acercaba a él. Pero, ¿cómo iba a enfrentarse a ese conocimiento si, al final, resultaba ser más devastador de lo que había imaginado? El hombre no tenía descanso. Cada día, cada movimiento que hacía por la casa estaba ahora asociado a una constante sensación de ansiedad, que cada vez se hacía más fuerte. Intentó convencerse a sí mismo de que no debía alterarse, de que no debía sospechar de su mujer, pero no pudo. Algo iba mal. Esas rarezas, esas miradas, su distanciamiento, ella se encerraba cada vez más en sí misma, y cada vez que él intentaba averiguar qué pasaba, se encontraba con nuevos misterios que lo mantenían inquieto. Empezó a fijarse en la frecuencia con la que ella miraba el móvil. Cada vez con más frecuencia, su mano se aferraba a la pantalla cuando él entraba en la habitación. A veces la sorprendía escondiendo rápidamente la pantalla cuando se daba cuenta de que él se acercaba. En algún momento decidió que tenía que hacer algo al respecto. No podía seguir viviendo con ese miedo invisible. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad pudiera destruir todo lo que estaban construyendo. Un día, cuando ella volvió a dejar el teléfono sobre la mesa, él sintió que había llegado el momento. Cogió el teléfono y lo aferró entre sus manos como si fuera la llave que abría todas sus preguntas. Pero esta vez ya sabía qué buscar. Abrió el historial de llamadas y casi se le paró el corazón. Llamadas perdidas, contactos inusuales, nombres que no le resultaban familiares. Era como un laberinto en el que no quería entrar. Intentó revisar su correspondencia, pero pronto se dio cuenta de que ella había borrado casi todos los mensajes, dejando solo unos pocos. Había algunas frases inquietantes que hacían que su corazón latiera más rápido. Me prometiste que todo iría bien. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué pasaban desapercibidos estos mensajes? Y lo más importante, ¿por qué los dejaba ocultos? Siguió buscando. Abrió las fotos, y en una de ellas vio a una persona que no conocía. Era una foto de unas vacaciones, de una acogedora cafetería, en la que su mujer estaba sentada con aquel hombre. Ella sonreía,
Pero sus ojos no eran los de siempre. Había un hombre en la foto con el que ella estaba claramente más que familiarizada. Podía sentir una sensación de traición creciendo dentro de él. Pero esto no era más que el principio. Durante los días siguientes, continuó sus investigaciones. Por casualidad, encontró una nota en su bolso, cuidadosamente doblada y escondida. Estaba escrita a mano y solo contenía un nombre, el del hombre de la fotografía. Al principio estaba seguro de que era una coincidencia. Quizás se trataba de un viejo conocido que ella no había mencionado. Pero cuanto más intentaba encontrar una explicación, más dudas le asaltaban. Sintió que el corazón le latía con más fuerza cuando empezó a revisar su lista de contactos. Encontró este número. Estaba encriptado. Como siempre, ella lo había llamado con algún alias. Pero no era solo un nombre. Era más que eso, como si ella estuviera tratando de ocultarlo a propósito. ¿Por qué lo ocultaba? ¿Por qué ocultaba la comunicación con este hombre? El hombre estaba al borde del abismo, y cada nuevo paso no hacía más que ahondar sus dudas. Su vida se convirtió en una película en la que él era el protagonista, pero no sabía qué giro tomarían los acontecimientos. Sentía que cuanto más aprendía, más perdía el control. Vio cómo su comportamiento seguía cambiando, cómo ocultaba cada vez más sus actos. Cuando ella estaba cerca, él intentaba encontrar respuestas a todas las preguntas que le atormentaban, pero lo único que oía era un genérico, no pasa nada, y, te quiero. Esas palabras no le consolaban, al contrario, cada vez eran más falsas. No podía evitar la sensación de que ella le ocultaba algo mucho más que una aventura con ese hombre. Todo en su comportamiento, todo en sus ojos le gritaba que había algo más importante que no se le había mostrado. Todo estaba relacionado con ese hombre. Intentó imaginar quién era, qué era para ella, pero no podía imaginar una respuesta que le tranquilizara de alguna manera. Cuanto más intentaba encontrar respuestas, más se perdía. Sabía que sus secretos no se limitaban al engaño, sino que ocultaba algo mucho más profundo, algo que ponía en tela de juicio todo lo que habían construido juntos. Cada vez que la miraba a los ojos, cada vez que evitaba sus preguntas, sentía que su mundo se derrumbaba. No sabía lo que descubriría, pero no podía detenerse. Sabía que tenía que averiguar qué había detrás de aquel nombre, detrás de aquellos secretos. Tenía que descubrir lo que ella ocultaba, aunque eso significara arruinarlo todo. Pero las cosas no le salían. Empezó a darse cuenta de que las respuestas que buscaba no solo no le servían, sino que le planteaban aún más preguntas. ¿Por qué estaba todo tan oculto? ¿Por qué seguía ocultándole la verdad? ¿Por qué era tan buena creando la ilusión de una relación perfecta, pero en realidad lo mantenía en la oscuridad? Sentía que sus pensamientos se volvían cada vez más confusos al perderse en conjeturas, sin saber exactamente qué estaba pasando. Se volvió aún más atento, observando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. Intentó encontrar la llave que abriría esta puerta. Pero cada vez que creía estar cerca de una pista, ella se alejaba en otra dirección, escondiéndose de su mirada. Cada movimiento de ella le planteaba nuevas preguntas. Cada palabra que pronunciaba parecía ahora llena de insinuaciones. No sabía a qué conduciría todo aquello, pero sentía que estaba a punto de descubrirlo. A cada paso se acercaba más a la verdad, pero cada nuevo paso le planteaba más preguntas. ¿Por qué estaba siendo tan reservada? ¿Por qué no se lo contaba todo? Y lo más importante, ¿qué encontraría cuando por fin llegara a la verdad? Ya no podía pensar que todo era una coincidencia. Todo era demasiado elaborado, demasiado cuidadosamente escondido. Tenía que averiguar quién era ese hombre, por qué lo escondía y qué pasaba realmente en su relación. Pero por mucho que lo intentara, las respuestas seguían eludiéndole. Se paró frente a la puerta de la habitación de ella, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Todo este tiempo había intentado convencerse de que no debía meterse en sus asuntos personales, de que podía superar ese momento y olvidarlo. Pero ahora sabía que no podía. Estaba a punto de descubrir algo que ya no podía evitar. Todo lo que había vivido en las últimas semanas le empujaba a tomar esta decisión. Tenía que descubrir la verdad, fuera cual fuera. Respiró hondo y llamó a la puerta. Por un momento se hizo el silencio en la habitación, como si todo dentro se hubiera congelado. Cuando por fin dijo, «Adelante», su voz era firme, incluso un poco cansada. No era su forma habitual de hablar. Él entró. Su mirada se volvió intensa de inmediato, pero no se levantó. Se sentó en el borde de la cama como esperándole. No había miedo ni sorpresa en sus ojos, solo algo nuevo, algo que él no podía descifrar.
Tenemos que hablar, dijo, pero su voz no era tan firme como quería. Sentía que la tensión crecía en su interior. No estaba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir, pero sabía que no podía seguir ocultando sus preguntas. Ella asintió y volvió a sentarse en silencio, cruzando las manos sobre el regazo. No había ningún signo de excitación en su rostro. Era como si ya supiera que esto iba a suceder. No trató de poner excusas, no trató de esconderse. Simplemente se sentó y esperó. «¿Sabes lo que he encontrado?», dijo, intentando no mirarla a los ojos, a pesar de que estaba sentada a solo unos metros de distancia. Sus palabras estaban llenas de presión. No era solo una confesión, era una declaración. Sabía que ella sabría lo que quería decir. Ella no respondió inmediatamente. En cambio, sus labios temblaron ligeramente y suspiró suavemente. «Encontraste las fotos. Encontraste las notas. Has encontrado lo que escondía». Su voz era fría, pero no había ira en ella, ni miedo. No intentaba excusarse. «Tienes razón, te engañé». Su mirada se detuvo en su rostro. Esperaba oírlo. Sabía que era la respuesta inevitable, que era lo que necesitaba oír. Pero su alma no podía aceptar esas palabras. Sintió que algo en su pecho se tensaba, como si el mundo que conocía se desmoronara ante sus ojos. Se lo esperaba, pero no estaba preparado. Pero ella continuó. «Pero eso no es todo», dijo, levantando por fin la mirada y encontrándose con los ojos de él. «No te engañé porque no te quisiera. Te engañé porque ya no podía ser la persona que tú veías en mí». Él no entendía sus palabras. No podía entender lo que ella quería decir. Todo lo que sabía de su vida, de su amor, de su familia, de repente no era lo que había imaginado. Su corazón latía más rápido y su mente estaba hecha un lío. No sabía qué decir. «¿Estás diciendo que no me quieres?», preguntó, conteniendo a duras penas la rabia y la amargura. «Me traicionaste, lo estropeaste todo, ¿y ahora dices que no me querías?». Ella no protestó, solo se encogió ligeramente de hombros. «Te quería», dijo en voz baja, pero sus palabras no trajeron consuelo. «Pero a veces el amor no basta. A veces la gente empieza a vivir vidas que no son lo que soñaba. Nos convertimos en extraños el uno para el otro. Y yo me había convertido en una extraña para mí misma». Se quedó escuchándola, y con cada frase que decía, el mundo a su alrededor se volvía más y más caótico. No sabía qué pensar. No sabía cómo sentirse. Ella continuó, y con cada palabra que decía, su mundo se desmoronaba aún más. «¿No te diste cuenta de cómo me aislaba de ti cada vez más? ¿Cómo empezamos a vivir como dos personas que solo compartían espacio pero no vivían juntas? Estaba ahí para ti, pero no estaba contigo. Empecé a buscar algo que me devolviera el sentido de la vida. Y lo encontré. Lo encontré a él». Sintió que se le helaba la sangre en las venas. Él. Ese hombre que no había mencionado, que le había ocultado. Apretó los puños. «¿Hablas de él como una salvación? ¿Crees que era una forma de recuperar tu vida?». Su voz temblaba de dolor, de rabia. No podía entenderla. No podía entender cómo ella podía hacerle esto. Ella lo miró de nuevo, pero ahora había algo más profundo en sus ojos que una simple disculpa. Era la comprensión de que todo lo que habían estado construyendo ya no tenía sentido. «No me salvó», dijo ella, con la voz un poco más baja, casi sin vida. «Solo me dio la oportunidad de ser yo misma. Me hizo sentir que no estaba perdida. No lo busqué para traicionarte. Lo busqué porque me había perdido. Dejamos de ser un equipo, dejamos de ser compañeros. Nos convertimos en dos personas que vivían bajo el mismo techo, pero que en realidad estaban muy separadas». Se quedó allí de pie, sintiendo que su mundo interior se desmoronaba. Hablaba como si fuera culpa suya. Como si él no se hubiera dado cuenta de cómo se habían perdido el uno al otro. Pero él no podía creer que ella no hubiera visto lo que estaba pasando. No podía creer que ella no intentara encontrar soluciones y se marchara a los brazos de otro. «¿Eras feliz con él?», preguntó, con voz apenas audible, llena de decepción y dolor. «¿O era solo una forma de escapar?». Ella cerró los ojos y algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. «No puedo responder a esa pregunta», dijo ella. «Quizás solo intentaba encontrar una forma de no ser aquello en lo que me había convertido. Tal vez esperaba que eso me trajera la paz. Pero estaba equivocada». Se quedó allí, escuchando sus palabras, y sintió que su propio mundo se hacía añicos. Todo lo que había conocido, todo lo que había pensado sobre su vida había resultado ser erróneo.
Intentó ordenar sus pensamientos, pero lo único que oía eran los ecos de sus palabras. Ya no era la mujer con la que había empezado a construir su vida. No sabía qué hacer con ese conocimiento. «Me traicionaste», susurró, conteniendo a duras penas las lágrimas. «Lo has estropeado todo. No podemos volver a ser como antes. Tú nos cambiaste». Ella no se opuso. Se limitó a sentarse en silencio con la cabeza gacha. Y entonces, en ese momento en que pensó que todo estaba perdido, se dio cuenta de que lo que pensaba de su matrimonio era solo una ilusión. No conocía a su mujer. No sabía quién era ella en realidad. Y lo peor de todo, no sabía qué hacer con ese conocimiento. Ella no era la mujer que él veía. Y tal vez nunca habían sido tan felices como él pensaba. Se sentó en el borde de la cama, incapaz de levantarse. Sus palabras seguían resonando en su cabeza como un trueno y no le dejaban marchar. No podía comprender. No encontraba sentido a lo que ella le había dicho. Todo lo que sabía de su vida le parecía mentira. Había tanta subestimación en sus palabras, tantas lagunas invisibles, que cada nueva confesión se convertía en una pieza de un rompecabezas que él no podía armar. Podía sentir cómo su lucha interior se hacía cada vez más desesperada. Cada pregunta que hacía, cada respuesta que recibía parecían incompletas. Intentaba explicarse, pero cuanto más hablaba, menos entendía. El hombre estaba sentado en la oscuridad. Ella se había ido a otra habitación, dejándole solo con sus pensamientos, con su ansiedad. Sentía que su mente gritaba, exigiendo una respuesta, pero no la había. Cada vez que intentaba dar sentido a lo que estaba ocurriendo, cada vez que intentaba averiguar qué iba mal en su relación, se encontraba con una nueva frustración, cada vez más profunda. Sus palabras lo mantenían en vilo. Sus confesiones. Sí, le había engañado. Sí, buscaba algo más en su vida, pero ¿qué significaba todo aquello? Trató de recomponerse, de encontrarle sentido a sus explicaciones, pero era como tratar de unir las piezas de un mosaico cuando faltaban las propias piezas. ¿Cómo había podido ocurrir? ¿Cómo era posible que todo lo que habían vivido juntos no fuera más que un engaño? Intentó recordar los momentos en los que todo había sido normal, en los que habían reído, en los que habían hecho planes de futuro, en los que habían estado cerca el uno del otro. No podía entender cómo su relación podía haber sido tan diferente. ¿Cómo era posible que no conociera a su mujer? ¿Cómo podía haber estado ciego ante lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos? Se levantó sin saber qué hacer. Las palabras de ella le pasaban por la cabeza y no formaban una imagen clara. «Yo no podría ser como tú me ves», resonaba la voz de ella en sus oídos. Aquellas palabras no desaparecían. Intentó encontrar la lógica, intentó comprender lo que ella quería decir, pero todos sus intentos fueron inútiles. Quería creer que todo aquello era fruto de un error, de una debilidad pasajera por su parte, pero en el fondo sentía que no era así. Ella no era quien él creía. Y lo peor de todo, no sabía quién era ahora. Recordaba sus primeros encuentros, sus primeros días, cuando todo parecía tan sencillo, tan correcto. Recordaba sus ojos, llenos de confianza, sus manos que sostenían las suyas, su sonrisa que lo calentaba. Recordó su aspecto cuando empezaron a salir, su forma de reír y de hablar del futuro. Todo le había parecido tan natural, tan auténtico. No podía entender cómo había podido cambiar lo que era la base de su vida. Con cada palabra que ella decía, su sensación de que todo en su vida había dado un vuelco se hacía más y más vívida. Pero ahora que ella había confesado, ahora que él sabía la verdad, no encontraba respuestas a sus preguntas. No podía entender cómo habían llegado a este punto. No podía entender cómo ella podía ocultarle esas cosas. Y lo más importante, no podía entender qué debía hacer ahora. Intentó hablar con ella, preguntarle por qué las cosas se habían puesto así, pero cada vez que abría la boca, ella callaba. No podía darle respuestas claras. No podía explicarle qué les pasaba, por qué le ocultaba sus sentimientos y deseos. Se sentó en silencio y sintió que sus pensamientos se volvían cada vez más confusos. Volvió a intentar encontrar una respuesta, pero era como si sus pensamientos se fueran al vacío. Ella le había engañado, pero por una razón. No se trataba de un enamoramiento casual o de engañarle por engañarle. Era algo más, algo que no podía explicarse. Y él no podía averiguar qué era. No encontraba lógica en su comportamiento, en sus palabras. No encontraba respuesta a la pregunta que le había perseguido desde el principio. ¿Por qué lo había hecho? Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscuro, y en ese fondo oscuro podía sentir que su vida se volvía igual de nebulosa e incierta.
No sabía qué hacer con este conocimiento, este sentimiento de vacío que llenaba su alma. No sabía qué hacer con esta nueva comprensión de que su mujer no era la persona que conocía y amaba. No sabía qué sería de ellos ahora, de su familia, de su futuro. Empezó a recordar de nuevo momentos del pasado en los que habían sido felices. Pero ahora le parecían lejanos, como recuerdos ajenos. Quería creer que todo podría arreglarse de algún modo, que podrían volver a dejar las cosas como estaban, que su relación podría volver a ser lo que solía ser. Pero por dentro sabía que era imposible. Sabía que todo lo que había construido, todo lo que habían construido juntos, se había desmoronado. Y ahora, cuando intentaba encontrar la respuesta a la pregunta del ¿por qué?, solo se encontraba con el vacío. Decidió volver a hablar con ella. Quería que ella se lo explicara, que le dijera por qué las cosas habían sucedido así. Pero cada vez que empezaba a hablar con ella, cada vez que intentaba saber más, sus preguntas quedaban sin respuesta. Ella no podía decirle por qué las cosas sucedían como sucedían, no podía explicarle cómo se sentía ni por qué actuaba como lo hacía. Toda su explicación tenía que ver con su vacío interior, con el hecho de que ya no podía estar con él, de que no podía ser la mujer que él esperaba que fuera. Intentó comprender, intentó encontrar algo que pudiera tener sentido para él. Pero solo había más preguntas en sus palabras. No sabía qué hacer. No sabía cómo avanzar. Se sentía como en un callejón sin salida, y ninguna de las respuestas que ella le daba podía sacarle de ese callejón sin salida. Lo único que sabía era que se habían perdido el uno al otro, que su relación ya no era la misma. Pero, ¿por qué? No lo entendía. ¿Por qué sus vidas se habían convertido de repente en un caos? ¿Por qué las confesiones de ella no le daban paz, sino que intensificaban su lucha interior? ¿Por qué no podía encontrar la paz ahora, incluso sabiendo la verdad? Y fue en ese momento, cuando no podía encontrar una respuesta, cuando sus pensamientos no estaban llenos más que de preguntas, cuando se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. Todo lo que sabía sobre su futuro ahora le parecía imposible. No sabía cómo seguir adelante, pero sabía una cosa, nada volvería a ser lo mismo. Pasaron las semanas y siguió viviendo con ella, aunque cada día era como una agonía. Su casa, antes llena de calor y luz, ahora parecía vacía, incluso cuando estaban cerca el uno del otro. Se despertaba junto a ella, pero no podía evitar la sensación de que ya no la conocía, de que todas sus ideas sobre el matrimonio, sobre el amor, sobre su relación se habían hecho añicos. E incluso cuando hablaban, cuando ella intentaba volver a la normalidad, él no encontraba la sinceridad que solía unirles. Continuó porque no encontraba fuerzas para marcharse, pero por dentro su alma estaba partida. Intentó recuperar algo, algunos recuerdos de lo que solían tener, para intentar volver a creer que podían ser felices. Pero era como buscar la luz en la niebla. Sentía que ella estaba cerca, pero tan lejos al mismo tiempo. Ni siquiera su presencia le infundía la confianza que antes le era natural. Ahora solo sentía pesadez, la pesadez de algo que no podía ser devuelto. Hablaban, intentaban hablar, pero algo había cambiado. Notó que las palabras de ella sonaban diferentes ahora que antes. Le había preguntado por el futuro, por lo que podrían hacer para volver a ser las personas que eran antes de que todo se viniera abajo. Pero sus respuestas eran siempre tentativas, inseguras, como si ella ya supiera que no podría recuperar lo que era. Y eso le dolía. Sus palabras no le daban seguridad, sino que aumentaban sus dudas. No encontraba esa respuesta sencilla que le diera claridad. No podía creer en el futuro que estaban construyendo. No sabía qué les ocurriría a continuación, y cada día era como un paso hacia lo desconocido. Sabes que no puedo ser la mujer que quieres que sea. Las palabras de ella no dejaban de resonar en su cabeza. Y se dio cuenta de que no era una simple confesión, sino algo más profundo. Era una admisión de que todo lo que habían vivido, todo lo que habían construido, no era más que una ilusión. No sabía qué hacer con ese conocimiento. Sabía que no podía olvidar lo que había pasado, pero tampoco podía alejarse de ella. Su amor, su afecto por ella no había desaparecido a pesar de todos sus secretos, de todos sus errores. Sabía que su relación había cambiado para siempre. No podía volver a ser como antes. Ya no podía creer en los simples ideales que una vez los habían mantenido unidos. Ya no podía verla como la mujer con la que había construido su vida. Y todas esas preguntas sin respuesta seguían atormentando su alma. Intentaba comprender lo que ocurría, intentaba dar sentido a lo que les estaba pasando, pero todos sus intentos solo acababan en un nuevo círculo de duda y dolor. Un día, cuando estaba de nuevo en su habitación, sentado a su lado,
su mirada se detuvo en su rostro. Ella estaba sentada frente a él, intentando parecer tranquila, pero él podía ver sus ojos desviados, la forma en que evitaba mirar en su dirección. Ella seguía diciendo algo mundano, pero él ya no escuchaba. Podía sentir ese momento, cuando ambos se daban cuenta de que todo estaba perdido, suspendido en el aire entre ellos. Toda la verdad, toda la gravedad de lo que había sucedido estaba frente a él, pero permanecía oculta. Él sabía que nunca tendría todas las respuestas. No sabía si alguna vez había sido sincera con él, o si solo había sido un juego, o si él había estado ciego a su mundo interior. Pero ahora era demasiado tarde. «No quieres hablar», dijo, en voz baja y sin emoción, como si no fuera algo importante. «No quieres que te entienda. Y no puedo seguir buscando respuestas. Estoy cansada de estas preguntas, cansada de esta incertidumbre». Ella guardó silencio, pero él vio que sus ojos se nublaban. Tal vez era arrepentimiento. Tal vez era solo la fatiga de todas las mentiras que lo rodeaban. Pero algo había cambiado en su mirada. No sabía lo que era, pero ahí estaba. Y se dio cuenta de que su silencio era también parte de su historia, su respuesta. Ella no quería darle todas las respuestas, y él no podía obligarla a hacerlo. Se quedó en la puerta y, extrañamente, no se sintió aliviado. No sabía qué les iba a pasar a continuación. Ambos estaban tan cansados de luchar contra sus propios demonios que no podían seguir adelante. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en ese vacío, en ese estado en el que cada día era solo una continuación del de ayer. No sabía qué pasaría con su relación. No sabía qué pasaría con su vida. Solo sabía una cosa: ya no serían los mismos. «No puedo dejarla», pensó. «No puedo dejarla, a pesar de todo». No entendía por qué. Tal vez fuera solo la costumbre, tal vez fuera algún otro hilo lo que los unía después de todo. Pero él sabía que era imposible permanecer en esta relación, donde cada palabra, cada mirada estaba llena de dolor y palabras no dichas. Y lo único que podía hacer era seguir viviendo, intentando encontrar algún sentido a este vacío. Se acercó a ella, en voz baja, casi inaudible, y la rodeó con los brazos. Ella no se movió, su cuerpo estaba inmóvil, como si ya no pudiera sentir. Sintió que su respiración se volvía lenta, que su cuerpo se relajaba entre sus brazos. Intentó encontrar las palabras, pero se le atascaban en la garganta. No sabía qué decir. No sabía qué harían, qué pasaría después, pero en ese momento no le importaba. La sentía entre sus brazos y eso era todo lo que le quedaba. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. Así que se quedaron sentados, en silencio. Y él se dio cuenta de que este no sería el final de su historia. Quizás siguieran juntos. Tal vez se separarían. Pero una cosa era cierta: nunca volverían a ser los mismos. La historia no tiene final. No pueden ser felices, pero tampoco pueden alejarse el uno del otro. La respuesta a la pregunta de qué será de ellos seguirá sin estar clara. Seguirá siendo una pregunta abierta, igual que su relación. Y así es como termina su historia, con una sensación de incompletud, con ambos viviendo a la sombra de esas preguntas que nunca tendrán respuesta.